Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. El reino animal siempre ha causado bastantes dudas y fascinación en la mayoría de las personas. Sin duda, algunas cosas sin explicación han forjado auténticos misterios, y uno de los tópicos más populares radica en ocasiones cuando algunos especímenes han actuado de manera, por así decirlo, humana, entre comillas, que resulta escalofriante, pues se trata de un catalizador que activaría el valle inquietante de cualquiera. En ocasiones anteriores, ya te presenté algunos casos al respecto, en los que perros y gatos se comportaron de una manera muy extraña e inusual. Pero el día de hoy te presentaré dos eventos un tanto distintos, en los que algunos animales empezaron a actuar imitando la voz de un ser humano. Y no hace falta decir que los clips son sumamente escalofriantes. Sin más por el momento, disfruta de este video. Partamos desde el comienzo. ¿Es físicamente posible que un animal pueda reproducir sonidos semejantes a los de la voz humana? Sí y no, o más bien depende de la especie. A grosso modo, nuestra voz es un sonido resultado de la vibración de las cuerdas vocales, provocada por la liberación de aire a través de la tráquea y la laringe. Todos tenemos un tono, timbre e intensidad distintos, pero a fin de cuentas, ninguna voz escapa del umbral de cómo debería sonar una voz humana. Pero, entonces, ¿qué animales tienen las características físicas para entrar en este umbral y replicar la voz humana? Hace un par de años, científicos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en conjunto con investigadores de la Universidad de Viena, realizaron un experimento para averiguar por qué primates como los macacos no pueden hablar como el ser humano. Una hipótesis sugería que porque no tenían la anatomía adecuada, pero más tarde se descubrió que no existe obstáculo físico para que puedan hacerlo. Su aparato fonador es muy similar al de nosotros. Más bien, se trataba de un asunto relacionado con las conexiones cerebrales que no les permitía aprender a comunicarse por medio del lenguaje. Sin embargo, lo importante y un tanto inquietante de todo esto es que mientras realizaban el análisis de la primera hipótesis, realizaron una simulación, partiendo de las características de la anatomía vocal de los simios, para saber cómo sonarían en caso de aprender a hablar. Y el resultado fue simplemente aterrador. En efecto, la mayoría de los primates son capaces de hablar. Todos pueden hacerlo, pero las conexiones cerebrales no se los permiten, o al menos hasta ahora. ¿Qué harías si de pronto te encontraras frente a un simio y éste empezara a enunciar frases con una voz similar a esta? Lejos de este caso hipotético, hubo otro muy famoso que se desarrolló entre la década de los 70s y 80s. En 1971,
un hombre llamado Scotty Dunning descubrió una cría de foca macho varado en la costa de Candy Harbor, en Maine, Estados Unidos. Tras un intento fallido por encontrar a su madre, Dunning le obsequió el espécimen a su cuñado, George Swallow, y este lo crió hasta su etapa adulta. Lo bautizó como Hoover y, al crecer, lo trasladó a un estanque en el que tendría más espacio. Durante este tiempo, Swallow le entrenó para que hiciera caso al escuchar su nombre y también órdenes sencillas, pero al mismo tiempo, la foca fue aprendiendo a repetir lo que su cuidador decía, incluso con el mismo tono de voz. Say something, Steel. Hey. Hey. Say something. Hello. Hey, get out. Hey, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Oh, he's too much. He's too much. Oh, boy. Después de algunos años, George dio en adopción a Hoover al acuario de Nueva Inglaterra, pues había crecido demasiado. Él les informó que la foca podía hablar, pero obviamente no le creyeron, hasta que tiempo después, cuando el animal se adaptó a su nuevo hogar, empezó a hablar, curiosamente, con el mismo acento de Swallow. La foca tomó bastante fama en Estados Unidos y apareció en varios noticieros del país, hasta que finalmente falleció. Hoover continues to bubble in blank spots where there are few people. Este último caso es, sin dudas, el más perturbador de este video. Fue dado a conocer en el año 2011, cuando la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos, en Estados Unidos, compartió la grabación de una ballena beluga del acuario en California, llamada Nock. Se dice que un día, biólogos del sitio se sumergieron para revisar el estanque. Entonces, uno de ellos emergió, creyendo que un compañero le había hablado desde la superficie. Para su sorpresa, no le había hablado ningún compañero. Aquella voz provino de la ballena, quien, extrañamente, aprendió a replicar los sonidos de la voz humana de manera fortuita, sin que nadie le enseñara. Su sonido era simplemente perturbador.
Indiscutiblemente, el que un animal hable como un ser humano resulta macabro y hasta aterrador. Ahora bien, ¿qué grabación te perturbó más? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.